Y hay temas que nos interesan y que son las sanciones que OMPE ha impuesto, ojo, a los dos partidos que estarían pasando a la segunda vuelta. En el primer caso, que es del que quizás usted está más enterado porque es el que se ha abordado todo el fin de semana en los medios de comunicación, pues Roberto Sánchez, el candidato a la presidencia, estaría por afrontar una audiencia este mes, el 27 de mayo. ¿De qué se le acusa? ¿Por qué tiene que ir a la audiencia para que se defina luego si esto va o no a juicio oral? La Fiscalía está acusando a el partido que representa y preside a Juntos por el Perú de presentar información inexacta sobre aportes de campaña en el 2018 y en el 2020, lo que se conoce popular coyunturalmente como aportes fantasmas para esta campaña. Lo que establece la Fiscalía, la teoría que tiene, es que se habrían movilizado miles de soles a través de cuentas no oficiales, una de estas, la de el hermano de Roberto Sánchez. Dice que hay aportes monetarios falsos, inexistentes, recibos sin firmas ni donantes reales, pese a lo que el partido declaró y le ha impuesto una multa de 88.000 soles al partido Juntos por el Perú. Apuntan al desvío de 204.000 soles depositados en la teoría de la Fiscalía a las cuentas de Roberto Sánchez y de sus hermanos. Como le decía, de esta multa ya usted ha escuchado porque se ha abordado el fin de semana, pero de la que no se ha hablado casi en lo absoluto es de la multa que se le impuso también a Fuerza Popular, que es justamente la que veníamos abordando con Eduardo Salmón. ¿Qué pasó? La OMPE le otorga a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso un presupuesto. ¿De dónde sale esa platita? Ding, 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 adivina, del dinero de todos nosotros, los contribuyentes. Se lo otorga para fines partidarios, para fortalecer al partido, para temas que tienen que ver con estructura interna y que en teoría estén alineados con formas de hacer mejor política. ¿Qué pasó? Pues aparentemente Fuerza Popular piensa que es muy fácil engañar a una autoridad de cualquier tipo, como nos tiene acostumbrados, y quiso hacer pasar una serie de viajes que tuvieron Keiko Fujimori y su candidato a la vicepresidencia, Miki Torres, como temas relacionados a vida partidaria. Gastos de más de 143.000 soles en el caso del viaje de Keiko Fujimori, que ahorita lo vamos a comentar a detalles, y en el caso de Miguel Torres, viajes con líderes cristianos que incluyeron paseos a viñedos y catas de vino con el dinero de todos los peruanos. ¿Qué dijo la OMPE? Dijo, un momento, aquí hay algo que no cuadra. Esto puede ser malversación de fondos, esto puede ser un gasto no justificado y no acorde con lo que se supone deberían hacer con el dinero que les damos. ¿Qué hizo entonces? Sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT, estamos hablando de 198.000 soles, y la pérdida del 50% del financiamiento público directo. Estamos ya conectados con Adrián Sarria, quien es periodista, integrante de la Unidad de Investigación de la República. Querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Un gusto siempre conversar contigo. A ver, Adrián, para que la audiencia pueda entender un poco de qué va esta multa, ¿qué es lo que ha hecho Keiko Fujimori? Se fue a California en mayo del 2024 junto a uno de sus excongresistas, el señor Juan de Aliaga, y su community manager, Marco Pacheco, y gastaron casi 30.000 soles pretendiendo justificarlo como capacitación e intercambio académico. Mira, dentro del Congreso de la República, el tema de los viajes se está utilizando bajo, es cierto, todos pasan bajo acuerdo de la mesa directiva, pero digamos, tú viajas y simplemente haces un informe, pones por ahí qué cosas has hecho entre los días que has viajado. Todos los viajes obviamente se cubren los pasajes aéreos, por ejemplo, en este caso Ujú. si es al exterior, o también se cubren los viáticos y el alojamiento. En el caso del señor Marco Pacheco, al que tú apuntas, Manuela, este Sí. señor
además va a ser ahora diputado por Fuerza Popular. Es una de las personas que hemos descubierto en la unidad de investigación como parte de la lista de 15 trabajadores actuales del actual Congreso que postularon por Fuerza Popular a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y lograron Ujú, ser elegidos. Marco Pacheco ha hecho toda su vida dentro del Congreso de la República. No tiene experiencia, de acuerdo a su hoja de vida, fuera del Parlamento. Incluso estudió su carrera ya trabajando en el Congreso. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es el antecedente para que él llegue al poder legislativo? Militar. Militar en Fuerza Popular junto a su hermana. Ambos se inscribieron en el 2010. Ahora yo entiendo que, y esto lo podría explicar, detallar seguramente un abogado laboralista o alguien que entienda el tema constitucional y el manejo del Congreso, que su hermana ya no va a poder seguir trabajando en el Parlamento porque su hermana también trabaja en el Congreso. Ambos son, claro, está como prohibido. lo decía, fujimoristas. Sí, claro, está prohibido porque ahora pues va a ser uno de ellos autoridad, va a ser diputado. Pero bueno, es parte de, eh, es parte de cómo se está manejando, cómo se ha ido manejando durante este periodo de este Congreso, un poco el tema de los viajes, ¿no? Este tema del viaje de Keiko Fujimori, que ahora se está investigando, se conecta también con otros viajes como el que hemos investigado nosotros del congresista Eduardo Málaga. Son figuras, digamos, Sí. parecidas, ¿no? Son viajes que se Antes de ir justifican, ¿no es cierto? a ese caso, Sí. que creo que es muy interesante que lo veamos a detalle, escuchemos cómo justificaba Keiko este viaje y la presencia de su community manager, que ahora también va a ser diputado probablemente, que es el que le grabó este lindo videíto que costó casi 30.000 soles a los peruanos. A ver, vamos a escuchar lo que decía sobre el viaje. Acompáñenme esta semana intensa de actividades en los Estados Unidos. Me invitaron a California a dar una conferencia en la Dominican University. Hacía 6 años que no salía del país. Acompáñenme esta semana intensa de actividades. Bueno, ahí está pues la intro. Ella jura que está haciendo su Get Ready with Me para irnos de viaje. No he podido salir del país porque, oh, casualidad, recuerden que he estado en la cárcel y, oh, casualidad, recuerden que tengo procesos pendientes con la justicia. Entonces, es muy gracioso cómo quieren manipular la narrativa y cómo piensan que la gente y las entidades electorales son tontas, porque OMPE le responde dentro de los párrafos que emite para justificar la multa, lo siguiente que le pone, a ver, ay, póngamelo un poquito más grande, chicas, por favor. A ver, subimos un poquito. A ver, y es que no es posible amparar el sinsentido de que con el solo hecho de estar en una mesa, reunirse y almorzar con alguien, una persona se esté capacitando y de forma técnica para participar en la política y formarse de tal manera que pueda asumir cargos públicos. Claro, le está diciendo, señora Fujimori, no nos crea tan ingenuos, no crea que porque usted fue y se reunió con un par de personas y tuvo cenas y tuvo almuerzos y la invitaron a una charla, esto no es otra cosa que un tour, ¿no? Es un evento turístico que usted ha atendido y en el que nos está chantando a nosotros el dinero, ¿no? Prácticamente eso le dicen. Sí, sí, y es el uso de recursos públicos, Manuela, el que se cuestiona porque, claro, pasa en el Congreso, pero también pasa en los partidos políticos. Bien, hacías el hincapié de que los partidos políticos tienen un financiamiento de parte del Estado peruano, es decir, de todos los contribuyentes, o sea, todos los peruanos y peruanas que de sol a sol aportamos al erario público y que esperamos que todos estos gastos desde las instituciones públicas y desde de los partidos también que son financiados por la institución pública sean uno, transparentados y dos, justificados. O sea, no puede ser, como bien dice la OMPE, que se monten pues supuestas capacitaciones por el hecho de almorzar, cenar, sentarte simplemente en una mesa con alguien que es fácil, porque se crean universidades, hemos visto, hay instituciones incluso truchas que pues, sirven para este tipo de intereses, pero sí debería haber un mayor seguimiento, un mayor control, creo yo, Manuela, del dinero utilizado, ¿no? No, el hecho de que sean autoridades o el hecho de que sea un partido político inscrito que logra
cada cierto tiempo llevar autoridades y que efectivamente, o sea, necesitamos que en el país los partidos se fortalezcan, sea cual sea. Vemos que algunos parece que tienen o usan, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, hacen uso de este tipo de bollerías. Ahora, hablando de eso, entonces abordemos un descubrimiento que han hecho ustedes desde la Unidad de Investigación de la República y que has podido liderar, que tiene que ver con un congresista que gastó 62.000 soles, me corregirás ya si ese es el monto, supuestamente en acudir a una serie de charlas y conferencias que hablaban sobre minería submarina y prometió que iba a traer una ley, un hito histórico para el Perú, legislando sobre este tema. 3 años después, no ha presentado absolutamente nada. Estamos hablando del congresista Eduard Málaga. Sí, el Este ha sido uno de congresista los Málaga, parlamentarios que que no ha sido. recordarán todos, llegó al Parlamento con la promesa de la ciencia, ¿no? De hecho, su lema era "Sin ciencia no hay futuro". Bueno, era lógico que se vincule a temas relacionados al medio ambiente, a la ciencia. Él conforma la Comisión Especial de Cambio Climático, que él tenía pues la vicepresidencia, la presidenta era la congresista Heidi Juárez, y en junio del 2022 se van a la Asamblea sobre el mar de la ONU en Lisboa. Un viaje que le cuesta a todos los peruanos 51.000 soles. El congresista Málaga, que nosotros hemos obtenido la rendición de cuentas del dinero que le entrega el Congreso, por ejemplo, él hay $756 que simplemente lo justifica bajo una declaración jurada por gastos varios. Es decir, no sabemos en qué gastó los $756, pudo haberlo gastado en varias cosas que nos podemos Cualquier imaginar, digamos, cosa. un viaje. Sí, en cualquier cosa, literalmente, porque la ley le dice, bueno, un porcentaje de lo que se te entrega puedes declararlo por gastos varios y nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Simplemente. Se hospeda en un hotel, digamos, lujoso en Lisboa, en Portugal, y dentro de esos días, él participa, y eso incluso está en el informe que él entrega junto a Heidi Juárez tras el viaje. Participa en una reunión en la que él anuncia un proyecto de ley para establecer una moratoria a la minería submarina en el Perú. Este es un debate, Manuela, que es complejo, que ya arrastra una cierta cantidad de años y que este año podría tener una definición en julio en un evento igual internacional global y que obviamente si en algún lado del mar comienzan a extraer recursos minerales que están en el fondo del mar y no sabemos las consecuencias ambientales, eso nos va a terminar afectando a todos. Entonces, el proyecto de Málaga era bueno en su origen, tenía lógica, era de repente de lo mejor que podía haber hecho dentro del Parlamento. Lo prometió, eso fue en junio, logró aparecer en medios internacionales, porque además era el primer proyecto a nivel de América Latina de este tema. Y en noviembre, en mérito a esta promesa, lo invitan a la COP, que es una cumbre anual de las Naciones Unidas también, para hablar del cambio climático, importantísima, Segundo a la viaje. que son invitados, sí, es un segundo viaje, que son invitados pues líderes, presidentes de todos los países del planeta y le dan una exposición. Él expone sobre minería submarina porque ya era pues un político que se estaba inmiscuyendo en el tema. Una parlamentaria francesa incluso lo invita a formar parte de un grupo de parlamentarios a nivel mundial que estaban enfocados en el tema. ¿Por qué? Porque Ujú. pensaron, bueno, ¿quién va a pensar que un congresista, un político pues serio, va, ofrece, dice, sí, yo voy a presentar esto y nosotros nos damos con la Sale con sorpresa babas. porque sí, le hicimos la consulta al Congreso y no hay un solo proyecto que tenga que ver con el tema. Le hemos preguntado a Heidi Juárez también y nos derivó a otro proyecto que tiene que ver con el mar, pero que fue presentado meses antes del viaje, que no tiene nada que ver con lo que estamos exponiendo. Nos dijo que sí tenía conocimiento de la situación, pero no nos dio mayor detalle. Y bueno, lo que pasó con Eduard Málaga es que nosotros le pedimos el descargo muchas veces desde abril, incluso un poco antes, vía WhatsApp, a través de su asesora. Nunca nos respondieron y lo que terminó pasando cuando nos lo encontramos en el Congreso es que, enredado en sus propias respuestas, nos dijo, envíeme sus preguntas por escrito, pero ya lo A ver, habíamos hecho. vamos a escuchar el audio de ese momento en el que Adrián encara, en su labor de periodista,
a un congresista que en su labor de congresista tiene que responder a la prensa, sobre todo porque estamos hablando del uso de recursos públicos, y esto es lo que hace Málaga ante la pregunta de Adrián Sarre. A ver, escuchemos por favor con Usted ha audio. sido uno de los parlamentarios que no ha sido reelecto. ¿Cree que su baja votación y no haber sido reelecto se debe, por ejemplo, que en el 2022 usted viajó a Lisboa con Heidi Juárez, gastó 51.000 soles, congresista, en un viaje a Lisboa y no presentó un proyecto de ley que prometió? Usted ha sido uno de los parlamentarios que no ha sido reelecto. Se va. Lo que tú le estás señalando en esa pregunta, Adrián, es algo muy cierto, que es que él, que se la pasa criticando, ¿no? Y que cambió tanto de postura a lo largo de los años desde que fue electo, nuevamente buscó la reelección. Lamentablemente, la gente le mostró que no tenía apoyo, no va a alcanzar curul, y tuvo muy pocos votos en el conteo general. Tú le preguntas por eso y le preguntas por el tema del gasto, el viaje, y se va. Sí, sí, luego nos acusa además de hacerle una persecución cuando le Bueno, reiteramos la consulta. Él logra ahora, Manuela, poco más de 5.000 votos, pero recordemos que el 2021 él entra con esa promesa con más de 65.000 votos. Entonces yo creo que es una lección pues del electorado de que efectivamente parece que el congresista abandonó su principal bandera, que era la ciencia. Te comentaba sobre los viajes, el primero costó entre Heidi Juárez y Eduard Málaga 51.000 soles, poquito más, y el segundo viaje a Egipto, ya va solo Málaga, cuesta aprox 11.000 soles. Entonces, en total son más de 62.000 soles los gastados en estos dos viajes para un proyecto de ley que nunca llegó, que nunca se presentó y por el que el congresista Málaga no quiere responder. Lo que él nos ha dicho más bien es que él era un congresista no agrupado y que tenía que priorizar algunos proyectos que veía que podían llegar, y nosotros le dijimos, pero congresista, este viaje usted lo hizo, no, pero ¿de dónde saca usted eso? En sus propios informes está, en sus propios informes está que él hizo la promesa, en el propio relato de las reuniones que tuvo, pero además, y le sumamos un detalle, Manuela, el viaje a Egipto fue aprox en la quincena de noviembre del 2022, ujú. cuando sus allegados, cuando las personas que habían contribuido con este proyecto le decían, congresista, ¿por qué no hace efectiva su promesa? ¿Por qué no presenta el proyecto? Él les decía que primero tenía que bajarse a Pedro Castillo. Y parece que es cierto, porque a fines de noviembre de ese mismo año, él presenta una moción de vacancia contra Pedro Castillo, es decir, priorizó una moción de vacancia antes que una propuesta y una promesa que había hecho no ante los peruanos, sino ante el organismo internacional, ante las Naciones Unidas, en la ONU. Claro, va a una conferencia sumamente importante a representar el Perú, tiene la osadía de dar una charla hablando sobre el tema como si fuese experto, como si tuviese investigaciones, pero además Adrián es mezquino porque el tema de la minería submarina es importante. Aquí en el Perú tenemos un tema delicado que además se está viendo en estos días en el Congreso, que tiene que ver con la pesca artesanal y con la aprobación de explotación de recursos, por ejemplo, en reservas nacionales como Paracas. Este tema es algo que realmente sí es importante de ver dentro del Congreso y que se supone deberían ver congresistas que ingresaron con ciertas banderas como Eduard Málaga, de la ciencia, de la protección del medio ambiente, y que no se ha dedicado a otra cosa que no sea respaldar un discurso de fraude o votar en conjunto con Fuerza Popular, Renovación Popular, y decepcionar por completo a todos los votantes, todas las personas que votaron por él, sus electores que le están diciendo con este resultado electoral que los decepcionó. Sí, sí, además en su campaña, porque él quería ser ahora senador nacional, ha vuelto a hacer uso de la bandera de la ciencia, ha vuelto a Otra vez, levantar sí, esa qué vieja descarado. promesa que nunca cumplió. Y bueno, sí, bien lo mencionabas, Manuela, es un caso pues especial. Nosotros al reportaje, que además invito a todos los que nos están viendo ahora, está completo en las redes de la República, en el canal de YouTube está el reportaje entero, pero también tienen la nota escrita
para que puedan ver la opinión de los expertos, ¿no? Que advierten precisamente que no se trata pues de simplemente ya acá hay mineral y metemos pico y pala Claro, y sacamos a como de lugar. Hay que, no por algo o no por nada, es un debate internacional, ¿no? Es un debate mundial en el que más de 30 países ya han establecido una moratoria, han dicho, ok, no es que seamos antimineros, porque seguramente va a ser el discurso fácil, sino que las reglas claras, ¿no? Primero hay que ver qué cosa hay en ese espacio, qué perdemos, qué ganamos, y además en el Perú tiene un énfasis especial este tipo de proyecto porque lo que la investigación nos dice que hay en el fondo marino es, por ejemplo, cobre. Y si sacan el cobre del fondo marino, quiere decir que la oferta del cobre va a aumentar, ¿no? Y la demanda, por ende, disminuye, es decir, los precios van a bajar. Y nosotros somos el país que exporta más cobre. Es mayor decir, cobre. sería también una afectación económica, ¿no? Sería también una afectación económica. No hay que verlo simplemente como mina sí o mina no, que es el discurso simplista, sino todo lo que esconde detrás, ¿no? La biodiversidad, la riqueza que tenemos en nuestro mar, que ya está tan abandonado, bien mencionabas estos proyectos de ley en los que, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Pesquería se mete, ¿no? Y presiona para que no se aprueben, Mucho. y es lo que hemos visto con lo de las reservas nacionales, en las que ya hay pesca. Y ya, además, Manuela, lo puedo revelar, ha habido sanciones por pesca dentro de las reservas nacionales. Entonces, merece pues una mirada especial, pero lastimosamente es un tema al que lo dejamos de lado, ¿no? Y el congresista Málaga no puede acusarte de hostigar o perseguir porque él sabe perfectamente que esa es la labor que le corresponde hacer a un periodista, fiscalizar el poder y el uso de los recursos públicos. Entonces, por favor, que no sea tan simplista y no se victimice cuando ha sido él el que ha gastado más de 60.000 soles de la plata de todos nosotros para una propuesta que nunca llegó. Propuestas falsas, mentiras, porque lo opuesto a la verdad que es la mentira, ha mentido en un foro importante internacional y el día de hoy no sabe dar la cara sobre qué hizo con esa plata, para qué la usó. Ya le queda muy poco tiempo en el periodo dentro de su legislación, que me imagino que ya no va a presentar absolutamente nada. Sí, sí, bueno, Ok, sí. este es un tema que ya están viendo desde otras bancadas, Manuela, porque es un tema que interesa. Y sí, no nos ha dado respuesta. Lo que sí, y creo que merece hacer hincapié, Manuela, se han mal acostumbrado, creo yo, los políticos y sobre todo los congresistas, ¿no? Que se han olvidado que son funcionarios públicos y no pueden Oh, sí. responderle solo a los medios que a ellos les gustan o a los medios con los que son afines, sino que deben responder a todos los medios de comunicación. Pasó hace unos días con la congresista Noel Herrera, a la que le consultamos por este proyecto de la congresista Jauregui para eliminar, ¿no? El feminicidio del Código Penal. Y yo puedo contarlo ahora. Nos dijo previo a la entrevista, yo no le respondo a la República. Y yo le dije, congresista, usted le tiene que responder a todos los medios, así que igual le tengo que hacer la consulta. Y más bien aceptó, pero debería ser esa la moneda común. O más bien al no aceptar, al correrse, al evitar a la prensa, nos dan a nosotros la sensación de que tienen algo que esconder y nos dan ganas de seguir escarbando. Por supuesto, y no pueden ellos elegir a quién declaran o a quién no, porque son funcionarios públicos, responden a la ciudadanía y por ende también a un poder de la ciudadanía que es la prensa, independientemente de si sea afín, si les guste o no. Querido Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos entonces seguir teniendo los grandes destapes de la unidad de investigación y tenerte aquí más adelante. Muchísimas gracias por darte un pequeño espacio. Fuerte abrazo, Manuela, e invitar a toda la gente pues a que sigan el trabajo de la unidad de investigación, es cierto, pero también en general de la República, que bueno, estamos, por ejemplo, hemos lanzado este reportaje en video para que vean pues un nuevo formato y ojalá les guste. Genial. Muchísimas gracias, querido Adrián. Ha sido Adrián Sarria, periodista de la República, de la Unidad de Investigación, y se nos ha ido el tiempo volando. Increíble, pues entonces ahora los congresistas no solo creen que pueden utilizar los recursos públicos como les dé la gana, sino que además creen que tienen la potestad de elegir a quién responden y a quién no responden. Están bastante equivocados y qué bueno que la ciudadanía se los haya demostrado con un rechazo masivo en las urnas.